Credo de los Apóstoles, comentado por San Tomás de Aquino, artículo 7, y de allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El juzgar corresponde al oficio de rey y de señor. Proverbios, capítulo 20, versículo 8. El rey sentado sobre el trono de la justicia disipa con la mirada todo mal. Y como Cristo ascendió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios como Señor de todos, es claro que a él le toca el juzgar. Por lo cual en la regla de la fe católica confesamos que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto mismo lo dijeron también los ángeles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Ese Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Debemos considerar tres cosas acerca de este juicio. Primero, su forma. Segundo, lo que se le debe temer. Tercero, cómo hemos de prepararnos para ese juicio. Tres cosas concurren a la forma de un juicio: quién sea el juez, quiénes serán juzgados y acerca de qué. Pues bien, Cristo es el juez. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Es el quien ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos, ya sea que tomemos por muertos a los pecadores, y por vivos a los justos, o literalmente por vivos a los que aún vivan a la sazón, y por muertos a cuantos hayan muerto. Él es el juez no solo en cuanto Dios, sino también en cuanto hombre. Y esto por tres razones. Primeramente porque es necesario que los que son juzgados vean al juez. Ahora bien, tan deleitable es la divinidad, que nadie puede verla sin gozo, por lo cual ningún condenado podrá verla, porque de lo contrario gozaría. Por lo tanto es necesario que aparezca bajo la forma de hombre, para que sea visto por todos. Juan, capítulo 5, versículo 27, le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. En segundo lugar, porque en cuanto hombre mereció tal oficio. Pues en cuanto hombre fue injustamente juzgado él mismo, por lo cual Dios lo hizo juez de todo el mundo. Job, capítulo 36, versículo 17, tu causa ha sido juzgada como la de un impío, recibirás la culpa y la pena. En tercer lugar, para que, siendo juzgados por un hombre, los hombres cesen de desesperar. Pues si solo Dios fuese el juez, los hombres, aterrados, desesperarían. Lucas, capítulo 21, versículo 27, verán venir al Hijo del Hombre en una nube. Ciertamente serán juzgados cuantos son, fueron y serán. Dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba lo que es debido a su cuerpo, según el bien o el mal que haya hecho. Según dice San Gregorio, hay una cuádruple diferencia entre los que son juzgados. Desde luego, o son buenos o son malos. Pero entre los malos, algunos, que serán condenados, no serán juzgados, como los que han rechazado la fe, sus acciones no serán examinadas, porque, según Juan, capítulo 3, versículo 18, el que no cree ya está juzgado. Otros, ciertamente, serán condenados y juzgados, como los fieles que mueren en pecado mortal. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 6, versículo 23, el salario del pecado es la muerte. Estos, en efecto, no serán excluidos del juicio, a causa de la fe que tuvieron. En cuanto a los buenos, algunos, que serán salvos, no serán juzgados, serán los pobres de espíritu por amor a Dios, más bien ellos juzgarán a otros. Mateo, capítulo 19, versículo 28, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, lo cual no se entiende solo de los discípulos, sino también de todos los pobres. De otra manera San Pablo, que trabajó más que los otros, no sería del número de ellos. Por lo cual debe entenderse también de cuántos siguieron a los apóstoles y de los varones apostólicos. Por lo cual dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, ¿acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Isaías, capítulo 3, versículo 14, el Señor vendrá al juicio con los ancianos y los jefes de su pueblo. Otros, empero, que mueren en la justicia, serán salvos pero serán juzgados. En efecto, aunque murieron justificados, sin embargo en algo faltaron en sus ocupaciones temporales, por lo cual serán juzgados pero se salvarán. Tercero, los hombres serán juzgados por todas sus acciones, buenas y malas. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9,
sigue los impulsos de tu corazón. Pero a sabiendas de que por todo ello te hará venir Dios a juicio. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, todo cuanto se hace Dios lo llevará a juicio, por cualquier falta, sea bueno o sea malo. Aún por las palabras ociosas. Mateo, capítulo 12, versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. De los pensamientos, sabiduría, capítulo 1, versículo 9, los pensamientos del impío serán examinados. Y así queda en claro la forma del juicio. Por 4 razones debemos temer ese juicio. En primer lugar por la sabiduría del juez. Pues lo sabe todo, pensamientos, palabras y obras, porque todo está patente y descubierto ante sus ojos, como se dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 13 y en Proverbios, capítulo 16, versículo 2, todos los caminos del hombre están patentes a los ojos del Señor. Y conoce también nuestras palabras. Sabiduría, capítulo 1, versículo 10. Un oído celoso lo escucha todo. Y asimismo nuestros pensamientos. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón del hombre es retorcido e inescrutable. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Habrá ahí testigos infalibles, la propia conciencia de los hombres. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 2, versículos 15 al 16. Atestiguándolo su conciencia con sus juicios contrapuestos que les acusan y también les defienden en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. En segundo lugar, por el poder del juez, porque por sí mismo es omnipotente. Isaías, capítulo 40, versículo 10. He aquí que viene el Señor Dios con poder. Es también todopoderoso sobre los otros, porque el conjunto de la creación estará con él. Sabiduría, capítulo 5, versículo 21. Peleará con él el universo contra los insensatos, por lo cual decía Job, capítulo 10, versículo 7, nadie hay que pueda librarse de tus manos. Y el salmista, Salmo 138, versículo 8, dice, si hasta los cielos subo, ahí estás tú, si desciendo al infierno, ahí te encuentras. En tercer lugar, a causa de la inflexible justicia del juez. En efecto, ahora es el tiempo de la misericordia, pero para entonces será solamente el tiempo de la justicia. Por lo cual este tiempo es nuestro, pero para entonces será solo a la hora de Dios. Salmo 74, versículo 3. En el momento que yo fije, haré perfecta justicia. Proverbios, capítulo 6, versículo 34. El día de la venganza, el celo y furor del esposo no tendrá miramientos, no escuchará petición alguna, no recibirá en rescate ni grandes regalos. En cuarto lugar, a causa de la cólera del juez. En efecto, de un modo se les aparece a los justos, porque es dulce y encantador. Isaías, capítulo 33, versículo 17. Contemplarán al rey en su belleza, y de otro modo a los malos, tan airado y cruel, que dirán a las montañas, caed sobre nosotros, y escondernos de la ira del Cordero, como dice el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Pero esta ira no quiere decir pasión del ánimo en Dios, sino un efecto de la ira, o sea, la pena infligida a los pecadores, la cual es eterna. Orígenes, cuán estrechas serán las vías de los pecadores el día del juicio. De arriba vendrá el juez airado, etc. Pues bien, contra ese temor debemos tener 4 remedios. El primero consiste en las buenas obras. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 13, versículo 3, ¿quieres no temer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás elogios de ella. El segundo es la confesión y la penitencia de los pecados cometidos, en las cuales debe haber 3 cosas, que expían la pena eterna: dolor en el pensamiento, vergüenza en la confesión y rigor en la satisfacción. El tercero es la limosna, que todo lo limpia. Lucas, capítulo 16, versículo 9, haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando lleguen a faltar, os reciban en las eternas moradas. El cuarto es la caridad, esto es, el amor a Dios y al prójimo, porque la caridad cubre la multitud de los pecados, como se dice en la epístola primera del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 8 y en Proverbios, capítulo 10, versículo 12.